pruebas psicológicas en el campo de orientación vocacional. Para lo cual voy a solicitar, por favor, al administrador me pueda permitir compartir, por favor, pantalla. Muchas gracias. Ujú. Bueno, a medida que vayamos avanzando las diapositivas, entonces vamos a ir participando también. En el momento tenemos 10 participantes. De los 10 participantes, bueno, un gusto saludar a nuestro administrador, el licenciado David Pacosillo. También encontramos al doctor Cabrera. Estaba por ahí la licenciada Patricia Febrero, pero ya no lo veo. El doctor Pedro Cabrera, bueno, un gusto saludarlo. A la colega también Marianela Choquehuanca, que es psicóloga, la licenciada Irma Quispe y otros colegas que puedo ver en pantalla. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches y iniciamos esta parte del módulo Pruebas Psicométricas en el proceso de orientación vocacional, profesional y laboral. Buenas tardes. Muy bien, por favor, pedir la participación de cada uno de ustedes, si puede ser tal vez al azar. Voy a pedir a la colega Marianela Choquehuanca, por favor, nos pudiera comentar brevemente esto para no repetir lo que se ha visto en el módulo anterior y para no adelantarnos y introducirnos tal vez a los otros diferentes módulos que van a ir viendo en el transcurso de este diplomado, ¿no? De estrategias y herramientas para orientación vocacional, profesional y laboral. Colega Marianela, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, parece que no tenemos sonido. Ya. A nuestro licenciado administrador David. Buenas noches, licenciado Davis. Bueno, alguien por favor que quiera colaborarnos en esta parte. Buenas noches, licenciado Herbert. Buenas noches, licenciada Irma. ¿Cómo Buenas está? noches, colegas. Sí, haciendo una pequeña síntesis tal vez del módulo uno, era sobre las teorías y enfoques de la orientación vocacional. Y con el docente lo que habíamos visto eran sobre todo las teorías y enfoques psicológicas. Y el docente nos hacía reflexionar acerca del significado de lo que era vocación, ¿no? Hemos hablado sobre todo de las teorías del modelo de Donald Super, el modelo de Hinsberg, y hemos terminado reflexionando acerca de más o menos el tema de las edades, cuándo se va formando la identidad vocacional, ¿no? En el tema de la adolescencia. Y nos hacía reflexionar también el expositor acerca de la teoría de sistemas, es lo que recuerdo sobre todo, donde nos mencionaba que hay que tomar en cuenta la interacción entre el sujeto, la escuela, la comunidad, eh, para analizar el tema de la vocación, porque muchas veces el contexto, los padres influyen en la toma de decisiones de los adolescentes. Entonces, eso es en síntesis más o menos lo que recuerdo que hemos abarcado, no hemos hecho énfasis en estas teorías. Claro, hemos visto también teorías no psicológicas, ¿no? A grueso modo, diferentes enfoques, pero sobre todo hemos analizado estas últimas teorías, la de Donald Super y Hinsberg. Eso, licenciado. Ya, muchas gracias, estimada colega. Bueno, a partir entonces de las diferentes teorías que ustedes ya han visto, han dialogado, han discutido, el proceso madurativo del desarrollo humano, ¿no? Especialmente en la niñez y adolescencia,
prácticamente dentro de las neurociencias decimos, ¿no? Que el cerebro termina de madurar a los 25 años, pero a los 18 años, según Constitución y algunas leyes, dicen que prácticamente ya somos mayores de edad y estamos aptos y preparados para ingresar al mundo de responsabilidades, ¿no? Entre estas teorías también está, bueno, lo que es el ciclo vital de la familia, donde ingresamos a lo que es la parte de la emancipación, ¿no? Cuando uno llega a ser independiente. Y cuando hablamos de orientación vocacional, bueno, evidentemente tenemos que regirnos a las teorías también del exterior. Actualmente, cuando hablamos de orientación vocacional, vamos a encontrar aptitud vocacional, intereses profesionales, vamos a encontrar también lo que es el coaching vocacional, vamos a encontrar también lo que es el monitoreo vocacional, lo que es el mentoring vocacional también. Entonces, encontramos varios enfoques para trabajar esta corriente, ¿no? De encontrar justamente nuestra profesión. Y como les decía, ¿no? Ya lo han visto ustedes, ya lo han dialogado tal vez cuando ingresamos justamente a lo que es el proceso de emancipación. Pero ojo, esto es bien importante. Las personas que ya han trabajado en orientación vocacional, las personas que ya han hecho eh, orientación vocacional, han trabajado justamente en consejería vocacional, han realizado pruebas, informes, entonces se dan cuenta que algunos instrumentos, que lo que es esta parte de consejería vocacional, no solamente consta de una sesión o dos sesiones, necesitamos más tiempo para poder encaminar justamente a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes o las personas que van a recurrir a nosotros para poder trabajar esta parte de orientación vocacional. Ya sabemos que necesitamos contextualizar muchas cosas. Hay muchas pruebas a nivel Latinoamérica que muchas pruebas prácticamente no están contextualizadas. Seguimos utilizando pruebas también algo obsoletas, algo antiguitas, y pensamos que estas pruebitas nos van a conducir, nos van a guiar a encontrar una profesión. ¿No? Hay muchas personas, igual, muchos profesionales que trabajan en orientación vocacional y se hacen llamar los coaching vocacional, realizan justamente pruebas de manera indiscriminada o pruebas del Internet que prácticamente no están validadas y basta, ¿no? Que con una pruebita ya encuentran una profesión o realizan un informe e inducen justamente al estudiante para que ellos tengan ya que dirigir justamente esta profesión. Y saben muy bien ustedes, tal vez se han topado con muchos adolescentes que dicen, ¿no? Sí, yo he recurrido a un consejero, un orientador vocacional, pero tal vez no me he orientado de una manera correcta. Más al contrario, me he hecho meter la pata y me he equivocado en elegir mi profesión. Y por eso ya no quiero saber de orientadores vocacionales y no sé, estoy probando suerte, ¿no? Entonces, más o menos nos pasa eso. Es que incluso las mismas universidades privadas, por ejemplo, hay en línea en varios instrumentos donde tú aplicas pruebas psicopedagógicas y prácticamente, bueno, te inducen, ¿no? Ya directamente te llevan al área de administración, al área de economía, al área de ingeniería, al área social, al área humanística, etcétera, etcétera, pero solamente es aplicando una prueba y eso llamamos intereses vocacionales, que es muy distinto a lo que es una elección profesional. Por eso, como bien dice, ¿no? El módulo y el diplomado también, que necesitamos ver justamente la orientación vocacional, profesional y laboral, que son varias cosas que necesitamos correlacionar para poder integrar justamente el pensamiento asertivo y la toma de decisiones de nuestros estudiantes y a las personas que vamos a atender. Entonces, bueno, a partir de los distintos enfoques que ya hemos visto, necesitamos conocer puntos críticos y precisos para poder trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros adolescentes. Y en tal sentido, bueno, yo voy a invitar también a todos los participantes a que, bueno, voy a montar justamente lo que son bibliografías y algunas pruebitas, pero para que vayamos analizándolas y leyéndolas, porque vamos a encontrar también varias pruebitas que ya están sistematizadas, que están directamente en Excel. Pero ojo, estas pruebitas que están en Excel muchas veces tienen un error. Hay error de fórmula o prácticamente nos dan datos erróneos. Sabemos muy bien, las personas que trabajan en orientación vocacional han realizado informes y otros. Tenemos que, tenemos que utilizar varios parámetros para encontrar justamente ese diagnóstico preciso de lo que es la orientación vocacional. Sí o sí.
Y las profesiones que trabajan en orientación vocacional, bueno, sabemos, ¿no? Esta pedagogía, psicopedagogía, esta psicología, incluso administración de empresas, y actualmente las personas que trabajan en talento humano. Y ahí hablaríamos de ingenieros comerciales, administradores de empresas, psicólogos organizacionales, que realizan justamente lo que es el coaching laboral, ¿no? La parte de la profesión laboral. Te inducen si realmente tú eres apto, tienes esas capacidades, estás habilitado para esta profesión o no. Porque no es cuestión, incluso si entramos justamente a lo que es la parte de autoconocimiento, hagamos una retrospectiva. Tú querías ser pedagogo, tú querías ser psicólogo, tú querías ser abogado, tú querías ser administrador de empresas, tú querías ser policía. Tal vez sí, actualmente tienes una profesión, pero tal vez no es la profesión que tú querías. Y en el transcurso justamente de tu formación te has dado cuenta que, bueno, no te queda de otra. Es una herramienta que necesitas utilizar para ejercerla posteriormente. Y es lo que necesitan muchas veces, esa orientación, nuestros estudiantes, a las personas que nosotros vamos a atender. ¿Mm? En tal sentido, bueno, a partir de la solicitud justamente del programa y de los módulos, veamos justamente, bueno, de manera rápida, porque ustedes ya lo han visto, qué es orientación vocacional, aptitud vocacional, evaluación vocacional y aptitud profesional. En este caso vamos a hacer énfasis a lo que es la evaluación vocacional. Para poder trabajar con nuestros estudiantes, y en este caso la población de adolescentes, jóvenes bachilleres y también jóvenes universitarios, porque muchas veces, hagamos un pequeño paréntesis, ingresan a la universidad, están un año, pero dicen, no, no es lo mío, no me gusta. Entonces cambian justamente de carrera, o no solamente cambian de carrera, cambian de universidad. Y hay que ver distintos aspectos, ¿no? Como mencionaba nuestra colega Irma, mencionaba y hablaba justamente de sistemas. Y cuando hablamos justamente de sistemas, estamos viendo distintos panoramas donde se interactúa. Y en este caso tenemos que ver el factor económico, factor cultural, en, la clase social que pertenece, ¿no? Entonces, el conocimiento que tiene, los hábitos que tiene, todos esos aspectos para realmente poder dar una orientación y selección vocacional de nuestro estudiante. Y para ello vamos a utilizar herramientas, que es justamente el objetivo del módulo. ¿Qué herramientas vamos a utilizar y técnicas? Técnicas, instrumentos. Las herramientas ya llamaremos a nivel general. Los instrumentos llamaremos a las pruebas psicológicas que vamos a utilizar. Y las técnicas tienen que ser precisas en todos los campos que nosotros estemos y trabajemos. Y en las técnicas, bueno, está la observación, las entrevistas, las anamnesis, habilidades sociales, empatía, rapport, entre otras. Entonces son técnicas que sí o sí necesitamos utilizar para poder encontrar justamente esa elección adecuada y sugerir, porque tampoco vamos a aconsejar, solamente vamos a sugerir. Y quien va a identificar y va a generar el diagnóstico tiene que ser el estudiante, a partir justamente de estas herramientas, instrumentos y técnicas que nosotros como facilitadores o mentores en orientación vocacional vamos a trabajar justamente con las personas que solicitan, en este caso nuestros estudiantes, bueno, que están a punto de salir bachiller y las personas que tal vez, no sé, han quedado estancadas, ¿no? Un año, 2 años después del bachillerato y quieren ingresar a la universidad, pero no saben qué carrera estudiar, o prácticamente hay personas que están 2, 3 años en una carrera y dicen, esta carrera no es lo mío y necesito una orientación, una consejería para elegir una carrera adecuada de acorde a mis capacidades. Entonces, a eso se refiere a lo que es la evaluación vocacional. Y para ello, bueno, presento justamente lo que es el contenido temático y cómo vamos a abordar justamente este módulo. Tenemos 4 clases, esperemos que en estas 4 clases se vaya discerniendo algunos aspectos y, bueno, dudas que tenemos justamente en lo que respecta a esta parte de orientación vocacional. Bueno, ustedes me conocen, ¿no? De profesión psicólogo y, bueno, la parte que yo trabajo frecuentemente es la evaluación. Y en evaluación, bueno, sí está también lo que es la parte de orientación vocacional y parte de la experiencia y justamente, ¿no? Discusiones con muchos colegas cuando realizamos este tipo
de evaluaciones, existen pues ciertas dudas, controversias y también cuestionantes, ¿no? Que van apareciendo, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Y en ello está justamente las aplicaciones de pruebas, de los instrumentos que vamos a utilizar, ¿ya? Para ello, bueno, la parte de los, perdón, la parte de los fundamentos, ustedes ya lo han visto anteriormente, las teorías y demás, entonces no vamos a repetir, pero es importante ver justamente y discriminar justamente lo que es la orientación vocacional, profesional y laboral. La orientación vocacional es a dónde vamos a guiar a partir de la evaluación psicopedagógica que vamos a realizar en nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que realmente tengan capacidades en el campo profesional que ellos quieren ejercer, porque la parte laboral es otra cosa. La parte laboral tal vez a partir de la experiencia, del conocimiento que ellos tienen. Entonces nosotros necesitamos indagar a partir de qué, de entrevistas. Por eso es importante justamente tener entrevistas o anamnesis vocacional, como se llama, para poder conocernos y tener una buena sintonía con nuestros estudiantes. ¿Listo? Es importante trabajar lo que llamamos proyecto de vida. Sí o sí, ¿no? Las personas que son pedagogas y están en el campo de la psicopedagogía saben muy bien justamente que el proyecto de vida determina justamente muchos aspectos para poder triunfar, ¿no? El proyecto de vida, bueno, algunos, ¿no? Y según también autores, empieza desde los 5 años, 10 años o en el transcurso de la adolescencia, ¿no? Entonces, no vamos a discutir las corrientes, pero el proyecto de vida, ¿qué va a generar? Va a generar justamente una motivación hasta dónde tú quieres llegar. Y en el proyecto de vida justamente está dónde quieres estudiar, en una universidad pública, una universidad privada, cuánto quieres generar. Y la parte económica es bien importante, por eso también, bueno, uno decide pues estudiar algo para generar, tener una calidad de vida adecuada. Entonces, muchos adolescentes te van a decir eso. Y tú tienes que guiarles, tú tienes que reforzar, porque algunos también te van a decir, según la parte contextual, yo quiero ser ingeniero en marinas. Y ojo, así te salen las pruebas. O te dice pilotaje. Bueno, hay pilotaje en Cochabamba, en Santa Cruz, pero en La Paz no hay, ¿no? Y en muchos lugares de Bolivia no hay. Y también no hay un campo amplio para poder trabajar. Entonces hay que ver también la demanda laboral. Y ahí estás tú para poder guiar justamente a estos estudiantes que te van a preguntar acerca estas carreras, ¿no? En el proyecto de vida, entonces nosotros tenemos que incrementar primero la motivación para ver dónde está su proyecto de vida. Está en la parte económica, está en la parte familiar, está en la parte social, dónde está inclinado el proyecto de vida. Y para ello también hay pruebitas de proyecto de vida, pero bueno, si queremos lo vamos a utilizar, si no, lo dejamos también de largo, ¿no? Pero es aconsejable aplicar estas pruebas de proyecto de vida para conocer un poquito más de este estudiante, de esta persona que nosotros estamos evaluando. Es importante trabajar la toma de decisiones, porque ahí vemos justamente la toma de decisiones está relacionado con la madurez emocional de nuestros estudiantes. ¿Por qué la toma de decisiones? Porque muchos sabemos, ¿no? En la parte de la adolescencia, 16 años, 17, 18 años, tienen más una conducta negativista y oposicionista. Todo es oposición. Ustedes saben muy bien, las personas que tienen hijos de 17, 18 años, hermanos de 17, 18 años, nosotros mismos hemos pasado por esa parte, ¿no? Por eso etiquetamos, ¿no? Y sacamos juicios de valor y decimos edad del burro, ¿no? Entonces, porque prácticamente todo es oposición. ¿Haz esto? No. ¿Quieres esto? No. ¿Estudia esto? No. ¿Vas a estudiar? No. Todo es no. Entonces, nosotros tenemos que ver justamente si vamos a trabajar con nuestros estudiantes de manera colectiva o van a venir a la universidad, si vamos a generar un observatorio en la universidad, o sea, tantas cosas que se puede hacer en orientación vocacional, pero necesitamos conocer ese punto importante, la toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a encontrar la toma de decisiones? A partir de la madurez emocional. Sí o sí tenemos que tomar lo que es la madurez emocional. Actualmente se habla de las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas estamos hablando de un coeficiente emocional. Es que a veces dejamos de lado, no solamente vemos la parte cognitiva. Y sabemos muy bien, si hablamos de inteligencias, está pues la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva y la inteligencia ejecutiva. Y eso es muy importante para conocer justamente aspectos
de nuestros estudiantes en formación para su conducción de vida. Entonces, si nosotros queremos trabajar lo que es el coeficiente emocional, la madurez emocional, este adolescente tiene que ser maduro emocionalmente para poder tomar decisiones. Porque si este adolescente no es maduro, o sea, tenemos que ver el grado de madurez en adolescentes, porque no estamos hablando de un grado de madurez en una persona adulta. Ojo, porque la mayoría de los adolescentes tienen, ¿no es cierto?, sus eh, inestabilidades. Entonces, a momentos sí, a momentos no. Para eso justamente hay pruebitas. Pues necesitamos conocer el coeficiente emocional del adolescente. Debemos evaluar lo que es la inteligencia emocional, la regulación de emociones, el ajuste emocional. Si nosotros evaluamos de una manera adecuada, entonces sabemos si este adolescente va a tomar decisiones precisas o no. Y si no está preparado, pues tenemos que esperar nomás un tiempito más para que el adolescente posteriormente se reivindique y diga, sí, creo que no era esta profesión que quería estudiar, solamente era la moneda, ¿no? Me ha salido ingeniería y por eso entro en ingeniería, o me ha salido psicología y entro a psicología, por probar suerte. Entonces ahí vemos y nos damos cuenta que este adolescente no está preparado, no está apto todavía para entrar a esa carrera. Y necesitamos hacer un retest posteriormente. Y cuando hablamos, no solamente tenemos que hablar también con el adolescente o con la persona que vamos a evaluar. Es importante, las personas que trabajan, nuevamente repito, en orientación vocacional, tenemos que reunirnos nomás también con los tutores, con los progenitores, porque ellos también forman una parte importante en la toma de decisiones. A veces ellos son los que inducen o prácticamente dejan y deciden los propios estudiantes, los propios evaluados, en decidir, ¿no?, qué carrera van a tomar más adelante. Por eso, entonces, la madurez emocional es muy importante y para ello, sí o sí, necesitamos tomar una prueba de madurez emocional, ¿ya? Que enseguida vamos a ver esta pruebita, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy. Necesitamos utilizar esta técnica también, ¿no? Que es la entrevista en orientación vocacional. ¿A partir de qué? De la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Son preguntas y respuestas que necesitamos conocer en el adolescente. Por ejemplo, antes de tomar una prueba, porque ustedes saben muy bien, y yo les digo, ¿no? Hay muchos profesionales que nos aplicamos la prueba, nos autoaplicamos, y no necesariamente va a salir la carrera que tú estás ejerciendo, va a salir otras carreras. Entonces, por eso necesitamos justamente conocer esta parte de las anamnesis para hacer una correlación y una triangulación de lo que él siente, lo que percibe, lo que es su ser, ¿no es cierto? Como se conoce en pedagogía. Y lo que es en la parte de psicología, el interior del estudiante. Sacar ese interior, ese conocimiento y esa motivación a flote para que él pueda realmente decidir lo que quiere ser. Entonces necesitamos utilizar lo que es las anamnesis en orientación vocacional y tener una entrevista semiestructurada para poder conducirnos, guiarnos de una manera eficaz, para no ir directamente a tomar las pruebas. Ojo, necesitamos sí o sí estas técnicas, porque sin estas técnicas previamente, entonces estamos cometiendo también algunos errores, algunos sesgos en la aplicación justamente del programa de orientación vocacional. Por eso, como les decía, ¿no? Algunas universidades solamente aplican pruebas de intereses profesionales. Pues solamente es un interés. Yo puedo tener interés por muchas cosas, pero eso no define nada. La aptitud, bueno, la aptitud también está relacionada con las capacidades. Nosotros necesitamos generar el común denominador. Realmente, ¿para qué soy apto? Y para eso necesitamos generar y armar una batería de pruebas para ver si realmente el adolescente, el estudiante, la persona que está siendo evaluada, realmente está capacitada para ciertas cosas. Pero ni así, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Por muchas circunstancias puede ser que cambie o no cambie, ¿no? Las pruebitas que nosotros vamos a aplicar es solamente como una radiografía. Tú vas al médico por X circunstancia y te dicen, saques una radiografía. Al tener una radiografía te dan ciertos parámetros, pero no te dicen todo, no te dan un resultado. Después te dicen, tiene que hacerse estos análisis y estos estudios para ver si realmente tiene este problema o no. Lo mismo funciona, ¿no? Las pruebas psicológicas, ¿no? Entonces solamente son parámetros que te van a ayudar a guiar y despejar ciertas dudas que tú vas a encontrar. Por eso, como decimos, ¿no? Actualmente en orientación vocacional se hablan distintos enfoques. Por ejemplo, lo que es la elección vocacional.
¿no? Y ya no se habla de orientación vocacional, sino una elección vocacional o el monitoreo vocacional. Y esto lo trabajan en algunos colegios desde el bachillerato, desde la secundaria, ¿no? Recién están trabajando, entonces, pero no en todos los colegios, y por eso es importante. Muy bien, como les decía, ¿no? La entrevista de madurez emocional sí es importante, y para ello también necesitamos aplicar una pequeña entrevista general, de manera cualitativa. Si tenemos o si encontramos tal vez alguna entrevista de tipo cuantitativa, excelente, porque te va a ayudar justamente a determinar qué grado de afección tiene y qué grado de motivación tiene esta persona. Y también lo que es el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Bueno, cuando hablamos de autoconocimiento vamos a hablar de autoestima, porque sí o sí, ¿qué es el autoestima? Saber manejar tus emociones de una manera clara y precisa. Si tú manejas tus emociones siendo adolescente, pues en cierto modo, a nivel madurativo, sabes lo que tú quieres hacer. Estás preparado, apto, calificado para empezar a ejercer un nuevo ciclo de tu vida. Entrar, como se dice, a una carrera. O tal vez no necesariamente una carrera, por eso cuando decimos, ¿no? Orientación profesional y laboral, hay muchas personas que tal vez no quieren estudiar y eso vemos día a día. Por la dinámica familiar que ellos tienen, tal vez tienen una microempresa, una macroempresa, se dedican al negocio y ellos quieren seguir esos patrones de comportamiento. Entonces no quieren directamente una carrera, o solamente quieren una carrera técnica, o solamente quieren una capacitación para poder mejorar el negocio que ellos están ejerciendo. Entonces, por eso también hablamos justamente de una orientación profesional y laboral. O sea, hay muchas circunstancias, no solamente es determinar qué carrera vas a encontrar. ¿Mm? Por eso, ¿cómo vas a encontrar esto? A partir de la entrevista y la anamnesis que tú vas a generar cuando te entrevistes justamente con tu evaluado. Ya en el autoconocimiento, entonces es necesario conocer justamente la autoestima, porque esta persona tal vez se siente el patito feo, o tal vez dice, no, es que yo no soy apto para el estudio. Por eso es importante conocer también otra pruebita, que son hábitos de estudio. Tal vez al azar te sale, no sé, tú aplicas la prueba y al azar, porque muchas veces se responde al azar o no tenemos una buena lectura comprensiva, pero salen resultados tal vez que estás en la parte social y te inclinas a la parte jurídica. Pero lastimosamente, bueno, tu autoconocimiento no dice eso, tu autoestima está desvalorado y te está diciendo otra cosa. Tú solamente has llenado la prueba por llenar. Entonces ahí encontramos un sesgo. Por eso necesitamos justamente ver esta parte del autoconocimiento, de la autoestima. Ver si realmente este estudiante tiene esa capacidad emocional de poder planificar de una manera consciente, no impulsiva. Porque si es impulsivo, él solamente va a estudiar por obligación, va a estudiar por satisfacer a sus papás, va a estudiar, no sé, por la enamorada, por la chica, por X circunstancias que tal vez incluso ya lo han discutido y ya lo han mencionado anteriormente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante generar una valoración de autoconocimiento. Y ingresamos justamente a lo que es la evaluación vocacional. Hablar de la teoría de los test, bueno, vamos a encontrar infinidad de tests. La teoría de Holland, por ejemplo. Vamos a encontrar lo que es las preferencias vocacionales, aptitud vocacional, intereses vocacionales. ¿Ya? En la evaluación vocacional en nuestro contexto. Pues yo les decía, si estamos justamente en este diplomado, tal vez ya hemos pasado justamente en aplicaciones de orientación vocacional, de pruebas psicológicas, de pruebas psicopedagógicas en orientación vocacional, en aptitud vocacional. ¿Realmente han sido eficientes? ¿No han sido eficientes? ¿Qué tanto nos han ayudado para poder ayudar a nuestro evaluado? Si han recurrido justamente a nosotros es porque realmente necesitan pues ese apoyo, ese incentivo. Pero en nuestro contexto estamos preparados justamente para dar ese resultado a partir de las pruebas que no están contextualizadas o no. Por eso, como les decía, necesitamos generar una batería de pruebas psicológicas para poder guiarles de una manera eficaz. En el programa me han sugerido justamente aplicar pruebas de personalidad, aplicar pruebas de inventarios de personalidad y lo que es justamente de aptitudes diferenciales. En este caso estaríamos hablando de coeficiente intelectual. ¿Es preciso? Sí, es preciso. Algunas personas van a decir no es necesario.
pero sí es preciso, podemos utilizar las pruebas que ustedes mejor manejen, pero siempre y cuando, como se dice, se manejen de una manera ética y que tenga resultados también que sean asociados a la realidad del evaluado. En algún momento tal vez queremos aplicar un WISC versión 5, pero lastimosamente por el contexto, la educación tradicional de nuestro evaluado no va a poder terminar esa prueba. Entonces, ¿qué pruebita utilizaríamos? Pues necesitamos tener un listado de pruebitas para ver realmente qué pruebas son adecuadas para el evaluado, sí o sí. Por eso justamente hablamos de la evaluación vocacional en nuestro contexto. Y al armar justamente la batería de pruebas, la sugerencia, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas también que trabajan en orientación vocacional, ellos mismos pueden sugerir, está lo que es el WISE, el WIS, que en este caso WIS para nuestros adolescentes, puede ser el Raven, puede ser incluso lo que es el PMA, ya hay varias baterías que sí o sí te van a ayudar para lo que es el coeficiente intelectual, ver lo que es la parte de personalidad. En este caso nos han sugerido que apliquemos lo que es el 16PF, pero no el 16PF5, sino el 16PF APQ, que es la versión para adolescentes. Sí o sí nosotros necesitamos aplicar más adelante en otra charla vamos a aplicar con un estudio de caso y ustedes tienen que tener listo también, ¿no? Esta pruebita para ir paso a paso para poder calificarla y poder interpretarla de una manera adecuada. Necesitamos aplicar lo que es el CAM 85. ¿En qué consiste el CAM 85? Es una pruebita de hábitos de estudio. ¿Para qué te sirve esta pruebita de hábitos de estudio? Para ver si este adolescente, este estudiante, tiene las habilidades correspondientes de poder estudiar, de tener responsabilidad, sí o sí, para poder ejercer ese estudio más adelante. Porque si tiene factores negativos, porque se califica de esa manera, ¿no? Positivo y negativo. Si tiene factores negativos, entonces necesitamos justamente antes de tomar otra pruebita o de darle alguna sugerencia, él tiene que mejorar qué. Por eso justamente es la orientación vocacional. Tenemos que orientar y tenemos que decirle las fallas y debilidades que él está teniendo. Entonces, si tiene factores negativos en sus hábitos de estudio, él tiene que prepararse. Y en ello tiene que fortalecer justamente lo que es la lectura comprensiva. Y siempre repito y les digo justamente, ¿no? Cuando hacemos algunas evaluaciones justamente a muchos postulantes antes de ingresar a las universidades o instituciones militares, y ojo, cuando entra a una institución militar, hay una prueba psicológica. ¿Cuánto tiempo dura esa prueba psicológica? Unos 45 minutos, 3 horas aproximadamente. Son como 500 preguntas. Y se cansan, no hay tolerancia. Y por esa misma circunstancia, bueno, reprueba. El año pasado, ¿no? Y esto también por situaciones de la pandemia y otros factores, ¿cuántos han aprobado el examen de conocimiento general? Tres. Tres personas en conocimiento general. ¿Y esto por qué? No es la culpa justamente de la empresa. Son conocimientos generales. Es porque no tienen una lectura comprensiva. Entonces, esta pruebita que es el CAMS 85, que lo vamos a facilitar también, vamos a subir a la plataforma, entonces nos va a ayudar para encontrar aspectos positivos y negativos del estudiante. Cómo estudia, si comprende, no comprende, hay motivación para estudiar, no hay motivación, o por qué quiere estudiar. Por eso justamente en la anamnesis vocacional vamos a ver justamente la motivación que tiene el estudiante para poder continuar con su vocación o no, para ver si realmente tiene una motivación de querer emprender un nuevo proyecto, de querer ser autodidacta, de querer ser investigador, o prácticamente va a querer todo a lo fácil, ¿no? Copiar y pagar tal vez por los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces son aspectos negativos que nos va a decir esta pruebita. El CUDER. El CUDER prácticamente igual tiene distintas formas. Las que más utilizamos es la forma C y la forma CHE. Ojo, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar ambos. Incluso vamos a encontrar el CUDER resumido y el CUDER abreviado. Ya, uno es de 90 preguntas y el otro es de 60 preguntas. Ya, y el CUDER completo creo que tienen, bueno, no recuerdo en ese momento, se me ha ido, ya, pero son bastantes preguntas, 570 y algo preguntas más o menos, ¿no? Y la forma Chen, bueno, tiene menos, tiene 560 preguntas o 360 preguntas, algo por el estilo.
y están en formato Excel, ojo. Y por eso muchas veces nos equivocamos incluso al querer utilizar solamente los Excel. Depende, ¿no? No vamos a decir que es algo negativo. Se sigue aplicando todavía lo que es el CUDA. Entonces, podríamos aplicar, pero eso sí, tenemos que tomar en cuenta que es algo moroso. ¿Ya? El Holland. Actualmente vamos a encontrar igual dos versiones, el Holland 1 y el Holland 2. El Holland 1 donde solamente te dicen, ¿no? Te preguntan eh, actividades relacionadas a ciertas carreras y tú respondes sí o no. Entonces, a partir de ello, te va a dar un parámetro para ver si realmente estás condicionado para esa carrera o no. O prácticamente por las teorías de Holland, si eres investigador, si eres social, ¿no? Entonces, si eres científico, entonces te va a decir a partir de ciertas preguntas también para dónde más o menos eres apto, pero no basta, ¿no? Entonces, según las teorías de Holland. El PMA, el test de aptitudes mentales primarias. ¿Es necesario? ¿Para qué? Para tal vez no quiero utilizar un WISC, pero sí el test de aptitudes mentales primarias, para ver cómo está justamente tu coeficiente intelectual, para ver si tus funciones cognitivas realmente están estables, que tienes un funcionamiento cognitivo adecuado, donde no falla tu atención, percepción, memoria, juicio, razonamiento, lógica, etcétera. Entonces esta pruebita te dice eso. Y es necesario aplicar en los adolescentes, ¿para qué? Para ver que no existan conductas impulsivas. Lo que es de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hay pruebitas para niños y para adolescentes, incluso para adultos. Entonces nosotros utilizaríamos también para adolescentes, para ver cuáles son igual las capacidades de todas las inteligencias múltiples, para ver qué capacidades tiene, dónde resalta en la parte social, en la parte interpersonal, en la parte del lenguaje, en la parte kinestésica. Incluso si nosotros trabajamos en orientación vocacional, vamos a topar con niños que tienen cierta discapacidad y discapacidad cognitiva también. Si tienen discapacidad cognitiva, también necesitamos, porque algunos padres nos dicen, por favor, necesito saber qué puede estudiar mi hijo. Entonces necesitamos recurrir justamente a pruebas de estilos de aprendizaje. Tal vez incluso son obsoletas, pero ellos aprenden justamente por esos estilos. Por ejemplo, ¿no? El BAC. ¿Qué es el BAC? Lo visual auditivo kinestésico. Y ustedes saben muy bien cómo aprenden ellos a partir de señas, de sistemas alternativos en el lenguaje. Entonces necesitamos utilizar esas pruebitas para ver realmente cuáles son sus capacidades y cómo puede aprender y dónde se puede desenvolver. Si tiene una cierta discapacidad intelectual, de la misma manera. Tal vez carreras más técnicas o libres, como se denomina. Están de mensajeros, están de recepcionistas, y son carreras técnicas, entonces necesitamos aplicar justamente esa pruebita. El PPR. El PPR justamente es pruebas de preferencias vocacionales versión revisada. No es el IPR, por si acaso. El DAT, el test de aptitudes diferenciales, que los conocen muchos. Test de inteligencia emocional para ver el coeficiente emocional. El 16PF APQ, que es para adolescentes, tiene 16 factores de personalidad. El FIG-5, que también es muy interesante, que lo podemos aplicar, esto es para personalidad. Pero el FIG-5 versión NA, porque tenemos para adultos. Esto es para niños y adolescentes, ojo. Y eso justamente nos han solicitado, justamente en el programa, poder enseñar para que puedan aplicarlo, ¿no? Esto para ver tipos de personalidad. ¿Por qué la personalidad es importante? Pues para ver, para poder encontrar si tiene algún tipo de alteración o no, si son líderes y tiene las habilidades sociales necesarias para poder continuar en este proceso de formación. El HSPQ, ¿no? Y sí, es igual importante para ver igual ciertos factores que se correlacionan mucho con el 16PF, entonces lo podemos aplicar. El ICE Baron, justamente también para ver inteligencia emocional. El CTI, que es justamente coeficiente ya se me fue, de teorías implícitas justamente en lo que es el ámbito de orientación vocacional y lo que son las habilidades psicológicas. ¿Ya? Entonces, de habilidades psicológicas te va a determinar si este estudiante está apto o no apto para poder
estar justamente en esa profesión que él mismo está eligiendo. Pero como les decía, antes de aplicar todas estas pruebitas que son muy interesantes, incluso estamos nombrando algunas de muchas pruebas que existen. Yo les puedo facilitar un montón de pruebas en Excel, pero yo les pregunto, ¿y cuál está contextualizada? ¿Cuál nos sirve? ¿Realmente estas pruebitas te dan un criterio fidedigno o no? Por eso, a partir justamente que la parte más importante, la observación, la entrevista, la anamnesis vocacional, nosotros podemos guiar de una manera adecuada y oportuna a nuestros estudiantes a partir de estas pruebitas. Incluso podemos adaptar, eso ya depende de cada uno, ¿no? Ustedes pueden adaptar más adelante las pruebas o no. Y posteriormente, la última fase va a ser la estructura de la devolución del informe. ¿Cómo vamos a devolver el informe a partir de la observación, de la anamnesis y de la aplicación de las pruebitas que hemos encontrado? Porque necesitamos una devolución. Entonces necesitamos estructurar de una manera adecuada también lo que es el informe de orientación vocacional. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Yo sé que algunas cosas tal vez, bueno, pueden ser que no estén de su agrado o sí, o como les dije, ¿no? Hay muchas personas que trabajan en orientación vocacional y a veces, ¿no? Entramos, vamos a colegios, tal vez algunas personas dicen, sí, queremos generar algo de ingresos, vamos a colegios, hacemos una propuesta, presentamos al director para lo que es quinto de secundaria, pruebas de orientación vocacional, quinto y sexto de secundaria. Pero solamente aplicamos pruebas. Pero ¿y dónde está justamente esta parte del proyecto de vida, toma de decisiones, madurez emocional? Que sí o sí hay pruebitas que sí o sí te van a ayudar a determinar si realmente este estudiante tiene proyecto de vida, toma de decisiones. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Duda? Adelante, por favor. Si no, preguntamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, agradecer la explicación. Me pareció muy importante esta parte en cuanto a la orientación vocacional. Mi pregunta es la siguiente. Habiendo tantas pruebas de varios investigadores y varias aplicaciones que se han hecho en nuestro medio, ¿cuál recomienda usted la más factible para el contexto en el que nos desenvolvemos en la ciudad del Alto, comprendiendo de que entiendo de que hay pruebas más largas, más cortas, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cuál sería la más recomendable según usted? Ya. Primero, en sí, todas estas pruebitas son recomendables, podríamos decir. No estamos utilizando lo que es el Explora, por ejemplo, que es del editorial TEA, y el CTI, que son pruebas re importantes y actualizadas, ¿no? Pero como digo, son para otro tipo de contextos y tal vez, digamos, una población, bueno, no latinoamericano, bueno, latinoamericana, pero que tengan, digamos, un avance más avanzado, ¿no? En esta parte, digamos, académica. En tal sentido, bueno, primero lo que recomiendo es utilizar lo que es el CAMS 85. ¿Por qué? Enseguida vamos a verlo, ¿no? Con el ejemplo. Porque nosotros vamos a ver el hábito de estudio que presentan nuestros estudiantes. En el alto, por ejemplo, no vamos a decir que el alto justamente tiene un bajo nivel de estudio, pero sí, digamos, no existe tal vez un hábito de lectura. No hay hábito de lectura. Y no solamente en el Alto, en La Paz, y nosotros mismos no tenemos un hábito de lectura. Entonces, el CAMS 85 nos va a ayudar justamente a ver dónde tiene las falencias. Y si nosotros encontramos unas falencias, entonces tenemos que trabajar en ello. Por ejemplo, yo sé que conocen, ¿no? Toditos esta prueba que se llama prueba observacional del desarrollo o la escala de Nelson Ortiz. En la escala de Nelson Ortiz aplicamos, digamos, un ítem, digamos, un niño de 7 años. El niño no puede realizar la consigna. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar, ¿no es cierto? A los 6 años. Si no aplica la consigna, tenemos que bajar a los 5 años. Entonces, a los 5 años sí realiza la actividad. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde los 5 años. Lo mismo, a partir de las dificultades que encontramos en el CAMS 85, debilidades en hábitos de estudio, tenemos que reforzar esas falencias y debilidades que encontramos en el estudiante. Uno, posteriormente, lo que sugiero, pero como les digo, yo voy a dejar a consideración de cada profesional, ¿ya? El CUDER. El CUDER en este caso vamos a utilizar el CUDER abreviado y el HOLAND.
o incluso el más factible, dependiendo del tiempo, porque necesitamos tiempo, podemos aplicar lo que es el DAT-5, el test de aptitud diferenciales. Pero en este caso, el QDER resumido consta de 90 preguntas, ¿no? Entonces, podemos aplicarlo y poder correlacionar justamente, podría ser con, si tenemos tiempo, el Raven, o en este caso, el CIMAS. ¿En qué consiste el CIMAS? Es la parte madurativa psicológica. Y cuando hablamos de la parte madurativa psicológica, estamos hablando de las funciones cognitivas que tiene el estudiante. Si no tiene ninguna alteración, entonces este estudiante está preparado para cualquier ámbito, ¿no? De poder elegir su profesión adecuadamente, incluso inteligencias múltiples. Lo que es el 16PF, necesitamos tiempo, ojo, necesitamos calificarlo de una manera adecuada. El FIG-5 también y lo que es el HCPQ. ¿Ya? El IPR también es factible, por eso les digo, ¿no? El IP, el QDER, el Holland son accesibles tanto para la población del Alto, La Paz o cualquier población, está adecuada. No estamos aplicando, como digo, el Explorer, eso ya es más completo. ¿Ya? Entonces, es válido, podemos aplicar. Por eso hemos colocado justamente estas pruebitas. El PMA, el test de aptitudes mentales primarias, bueno, dejaríamos de lado, dependiendo si queremos entrar a profundidad, si queremos generar, como se dice, una batería completa, sería necesario. Por eso, ustedes escojan 3, 4 pruebas. ¿Cuáles serían las pruebas que tienen que ingresar? Personalidad, ya, sí, personalidad. Aunque algunos dicen, no es necesario personalidad. La personalidad no define tu vocación. Hemos escuchado, ¿no? Incluso en algunas conferencias de otros países, dicen, no, la personalidad no va a definir tu vocación. Ya, pero es necesario esto para conocer ciertas aptitudes y si es que va a presentar algún desorden en su funcionamiento cognitivo, conducta prosocial o ajuste emocional, ¿no? Del evaluado. Entonces, por eso la parte de personalidad. 2, lo que es prueba de aptitud o intereses profesionales. Esto para ver las capacidades, donde realmente este estudiante está apto en la parte social, en la parte científica, en la parte económica, jurídica, ¿no? Dependiendo de la pruebita que vamos a aplicar, ya sea por la parte, por las teorías de Holland o por el QDER o por el IPR, intereses profesionales a escala revisada. ¿Ya? Entonces, sí o sí nos sirve. Y si queremos ver de una manera completa lo que es la parte cognitiva, lo que es la parte de razonamiento, parte de personalidad, lo que es el DAT, ¿no es cierto? Ya conocemos muy bien. El test de aptitudes diferenciales, versión 5, ¿no? El DAT-5. Entonces, sí o sí, pero es más completo, necesitamos calificar. ¿Y a partir de qué? Pero solamente esto nos va a dar aptitudes diferenciales. Ojo, aptitudes, que es muy distinto. Aptitud, intereses y lo que es orientación. Entonces solamente vamos a ver las aptitudes. Ya, entonces cualquier pruebita sí o sí nos va a ayudar, siempre y cuando la manejemos de una manera precisa. Y antes de estas pruebitas, ojo, la entrevista de madurez y lo que es la anamnesis vocacional. Es lo que puedo responder a su pregunta, estimado licenciado. Muy bien, vamos ahora a ver los ejemplos. Listo. ¿Alguna otra consulta previamente o algo más que quieran acotar, comentar, por favor? Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, licenciada? Muy buenas noches, bueno, licenciado Herbert. Bueno, en primer lugar, felicitarle, ¿no? Por la exposición, por lo que nos está yendo brindando. La consulta es, Lick, ¿se puede ir mezclando así algunos tests proyectivos, otros tests y armando una carpeta? Por ejemplo, el test de personalidad de Hoyan, lo que dijo, el WISC, aunque el WISC me parece que necesitamos materiales especiales, o sea, materiales específicos para trabajar y para la aplicación del WISC 5, ¿no? La consulta es eso, se puede ir haciendo una mezcolandia así de algunos tests y también no habrá un test en la cual realmente responda al encargo social de hoy en día, porque he visto en algunas instituciones que aplican, sigue el dominó, algunos el HTP, que me parecen más que todo del momento, el cómo te sientes en ese momento. Y no pienso que va más allá, no va dando a conocer
por ejemplo, el escoger una carrera, ¿no? Y esa es un poquito la duda y también la preocupación, porque estamos formando a profesionales, pero no sabemos si están respondiendo al encargo social de hoy en día. Y esa es la consulta, si podemos, uno, mezclar así TEDs proyectivos con otros tipos de TEDs y armar una carpeta y si habrá un TEDx que responda a este encargo social. Gracias, gracias, Lic. Ya. Bueno, un TED preciso no vamos a encontrar a cabalidad, ¿no es cierto?, para que responda justamente a ese encomienda social que menciona su persona. Lo que necesitamos, hemos dicho, necesitamos sí armar una batería. Al armar la batería de orientación vocacional, podemos utilizar reactivos. ¿A qué nos referimos con reactivos? Solamente ciertos ítems. Digamos, si yo quiero utilizar lo que es la parte del WISC 5, entonces voy a utilizar tal vez la parte de razonamiento. Solamente voy a utilizar ese ítem y lo demás lo dejo, porque a mí me interesa solamente esta parte del razonamiento. ¿Ya? Entonces, eso aplico justamente en lo que es mi batería. ¿No? Esa parte tal vez de discriminación, ¿no? Donde están los palitos, ¿no es cierto? Tenemos que buscar la secuencia, ¿no? De las consignas que nos da. Solamente necesito eso. Entonces yo utilizo solamente ese reactivo, ese ítem del WIC 5, ¿no? Y lo propio tal vez de algunas otras pruebitas más, o tal vez quiero utilizar del DAT solamente la parte numérica o de razonamiento. Entonces solamente lo utilizo. No necesito aplicar todo, por eso estamos armando justamente una batería. Y ya el profesional justamente, a partir de sus conocimientos, dará el diagnóstico preciso. Por eso justamente estamos armando una batería. Ahora, en relación a las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas sabemos muy bien que son subjetivas. Entonces, si bien te da algunos parámetros, pero no necesariamente en lo que es la parte de orientación vocacional. Algunas pruebitas sí dicen, no son pruebas de personalidad, pero ya, tenemos una prueba, digamos, un DFH. El estudiante dibuja, ¿no? Y la mayoría de los adolescentes va a dibujar, como se dice, una figura grande, musculosa, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente saquemos etiquetas o juicios de valor, que no sería algo pertinente. Por eso, en la mayoría de los casos, no se aplica pruebas proyectivas, ¿no? En lo que es orientación vocacional. Ya porque prácticamente son subjetivas. Una persona bajo la lluvia, por ejemplo. Entonces, veamos justamente para qué consisten estas pruebitas, digamos, personas bajo la lluvia, para ver mecanismos de defensas, ¿no? Y conflictos actuales, si hay factores estresantes o no. El HTP, ¿no? Entonces, para ver parámetros de la personalidad o algún tipo de alteración. Entonces, ¿dónde está esta parte de alteración? Por eso, entonces, necesito aplicar una prueba de personalidad que sea para adolescentes. Si no me parece esta, hay otras pruebas para adolescentes también que son cortas. ¿Ya? Pero vayamos viendo también si en algún momento se han descatalogado o no. ¿Qué significa descatalogado? Si ya no están, como se dice, en su uso o siguen en su uso. ¿Ya? Pero la mayoría, bueno, se puede utilizar, incluso hay pruebas que tal vez no está, tal vez por editorial TEA o Paidos o Manual Moderno, pero sí o sí se aplica. Incluso la han aplicado en tesis. Incluso yo me animo a que si quiero estar en este campo de orientación vocacional, coloco pues en el Google, ¿no? Tesis de orientación vocacional y veo qué instrumento han utilizado. A partir del instrumento, bueno, ese instrumento ya lo han utilizado, pues han validado. Entonces sirve, se puede utilizar. Entonces, a partir de esos instrumentos, utilizamos esta batería. Incluso vamos a encontrar en Excel, también les voy a mostrar, pero no es para universidades, sino es más para el magisterio. Son pruebitas, digamos, si es más apto para música, para lenguaje, para matemáticas, y es una batería simple. O sea, no tiene, como se dice, baremos específicos. Se puntúa de una manera directa. Pero solamente, como les digo, es solamente para el magisterio. Son preguntas que se hacen en secundaria, por ejemplo, en historia, en cívica, geografía, ciencias naturales. Entonces se ve para dónde más está capacitado o no. Pues son con preguntas simples. Y está validado. Lo han aplicado en la UNSA, lo han aplicado justamente en la Simón Bolívar. Entonces sirve. Y es una pruebita que no está justamente en TEAS, Manual Moderno o PAIDOS. ¿Ya? Pero pruebas proyectivas no. Dominos sí te sirve, pero también no todos, porque también dependiendo del tiempo, pues se puede utilizar, como se dice, 10 reactivos, 5 reactivos. Para ingresos, digamos, a universidades, por ejemplo, en odontología, solamente 4 reactivos se ha tomado. 4 reactivos para ver si responde o no, tanto del dominós como del REIBE. Entonces sirve.
Entonces tiene su puntuación, entonces ¿cómo lo utilizas, no? Dependiendo, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios que quieres utilizar, digamos, en el Raven para ver aspectos de integración, discriminación, no solamente para ver si responde de una manera positiva, si es falso o verdaderos, ¿no? Tiene su objetivo también. Entonces tú lo utilizas para qué y eso aplicas a tu batería, ¿ya? Entonces, como decía, ¿no? Podemos optar y partes de cada pruebita y con eso generamos nuestra batería, ¿no? Y si son pruebas cortas, mejor sería aplicar toda la prueba como tal. Entonces sí se puede. Y vamos a encontrar varias pruebas de esa manera, ¿no? Por eso, como les digo, si nos vamos por investigaciones, ¿no? Ponemos tesis de orientación vocacional, vamos a encontrar ya esos instrumentos ya realizados, solamente partes. Una parte del WISC, una parte de, no sé, de una prueba de personalidad, partes del HCPQ, y nuevamente también les comento, ¿no? Instituciones militares. Para tomar una prueba de institución militar, no toman las pruebas completas, solamente son partes, una batería. ¿Qué es una batería? Como dijo la licenciada, ¿no? Son partes de cada prueba y generan una prueba en general. Y al final ya se saca justamente una puntuación integral. ¿Pero qué se está viendo? Es la parte de razonamiento, la parte de personalidad, la parte de cociente intelectual, la parte de cociente emocional. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver, ¿no? Y a partir de ello, incluso, ¿no? Está lo que puede ser intereses o aptitud vocacional. 5 puntos y se arma la batería. ¿Mm? Incluso, ¿no? Han solicitado también que se pueda utilizar lo que es el test de colores. Podría ser, pero el test de colores, ¿qué mide? Ojo, test de colores mide personalidad, son 8 tarjetitas. El color violeta es, bueno, color de los inmaduros, ¿no? Y los adolescentes escogen más el color violeta. Entonces, ¿pero en qué te va a ayudar? El procedimiento es un poco complejo también, pero si determina eso, ¿en qué te ayuda en lo que es la parte de orientación vocacional? Por eso hay que ver justamente qué otras pruebitas podemos utilizarlas. ¿Ya? Entonces la respuesta es sí, podemos utilizar partes de pruebitas para utilizar, pero en este caso yo no recomiendo las pruebas proyectivas gráficas en este caso para lo que es orientación vocacional, porque no te va a dar mucha información. Toda prueba proyectiva es subjetiva. Las pruebas proyectivas te ayudan tal vez para ver otro tipo de motivos inconscientes, ¿no? Ya más enfocados más a un enfoque psicoanalítico, ¿no? O personas, digamos, que tienen algún conflicto también en la salud mental, ¿no? Que están en situaciones de psiquiátricos, o en todo caso, personas que tal vez tienen algún tipo de discapacidad. Podría ser, pero hay otras pruebitas que se puede utilizar en vez de una prueba de una proyectiva gráfica. Así es, estimada licenciada. Ya. ¿Alguna otra consulta, duda, por favor? Adelante. Muy bien. Entonces, vamos a lo que es las anamnesis en orientación vocacional y entrevista semiestructurada. Uh-huh. Muy bien. Bueno, este es el dossier que vamos a utilizar. Ya lo vamos a subir a lo que es a la plataforma, ustedes lo pueden descargar, así con las pruebitas también que estamos mencionando y otras pruebitas más que ustedes pueden revisar. Como les digo, ustedes pueden decidir qué prueba es más oportuna o no. En este caso, las que les recomiendo son estas. ¿Por qué? Porque tienen una confiabilidad amplia y son también sencillas y fácil de utilizar. Ya, bueno, esta parte ya lo he mencionado, lo que es orientación, aptitud que también lo han visto, proyecto de vida, sí o sí necesitamos ver, si necesitamos aplicar también una prueba de proyecto de vida, hay que aplicar. Bueno, más que una prueba sería una escala de proyecto de vida. En escala de proyecto de vida para ver dónde realmente tiene mayor afición, ¿no? En su proyecto de vida. Ser en la parte personal, en la parte familiar, en la parte laboral, en la parte sentimental, ¿no? La toma de decisiones. Bueno, más que toma de decisiones estaríamos hablando de una prueba de madurez emocional o cociente emocional que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque prácticamente desarrolla
la parte conductual emocional para decidir justamente su conducta vocacional, sí o sí. Es algo que genera potencialidades más adelante. Una persona inmadura nunca va a poder conseguir ciertos parámetros. Ojo, sabemos que todo adolescente tiene la habilidad emocional. ¿Qué significa la habilidad emocional? Es inmaduro, es inestable, pero hay, como les digo, pruebitas que sí o sí miden la madurez emocional en el adolescente bajo ciertos parámetros. No estamos hablando, ¿no?, de madurez, digamos, de que tenga que ser responsable de ciertas cosas, de que sea autosostenible en otras cosas, ¿no? Aunque, bueno, según lo que es la emancipación en otros contextos, sabemos que en otros países a los 18 años ya son completamente independientes, pero en esta realidad, y ya lo decía también el licenciado en la primera pregunta, hay muchos adolescentes que no lo son. Nosotros seguimos siendo dependientes hasta los 25 años, seguimos viviendo en casa de nuestros papás. Entonces, por eso necesitamos justamente ver esos parámetros, ¿no? De, como les decía, de madurez emocional. Muy bien, nos quedamos entonces acá, en el capítulo 2, entrevista y orientación vocacional. ¿En qué consiste lo que es la entrevista en orientación vocacional? Tenemos que generar previamente lo que es la anamnesis en orientación vocacional. ¿Qué es la anamnesis? Son preguntas y respuestas. Entonces necesitamos familiarizarnos con nuestro estudiante sí o sí. Antes de iniciar cualquier pruebita, necesitamos conocer esos antecedentes. ¿Y eso qué genera? Una buena sintonía, ¿no es cierto? Una buena conexión con mi estudiante. Necesitamos confianza. Y ojo, muchas veces también, ¿qué pasa? Los que traen a orientación vocacional son los papás. A veces los estudiantes no quieren venir. Ellos dicen, no tienen ya algo definido. O prácticamente, bueno, están en ese proceso, ¿no?, de definición. Yo quiero, y bueno, haciendo algo estadístico que escuchamos frecuentemente, muchos adolescentes en secundaria quieren ser artistas, les gusta lo que es el cine, el drama. No sé, las personas, por eso les consulto, ¿no?, que trabajan con adolescentes o están con adolescentes, están en esa parte, ¿no?, del cine, del arte, de la pintura. Entonces, está bien, no es algo malo, pero ojo, eso se llama, como se dice, es un interés profesional, o eso es interés profesional. La aptitud vocacional es otra cosa. Yo puedo tener interés, no sé, a ver, por los chocolates, por los helados, ¿ya? Solamente me llama la atención, es un interés. Pero lo que me gusta realmente, no sé, son las hamburguesas, que es otra cosa, muy distinto. Lo que me gusta son las hamburguesas, pero yo tengo interés por los chocolates, por los helados. Ah, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, interés vocacional no es lo mismo que aptitud vocacional. Entonces, algunos adolescentes pueden interés por el arte, por el inglés, por la parte económica. Perfecto, eso es interés, pero la aptitud es otra cosa, muy distinto. Perfecto, continuamos entonces. Cuando hablamos ahora de la anamnesis, entonces sí o sí necesito conocer datos personales de mi evaluado, la procedencia, lo que nos decía nuestro colega Martín Rengel. Es de la ciudad del Alto, tal vez, no sé, hay algunos estudiantes que, no sé, presentan tal vez algún conflicto y no van a poder aplicarnos una prueba muy compleja. Entonces, nosotros a partir de estas preguntas sabemos en qué colegio está, de dónde provienen. Hay, bueno, vemos la historia de vida, antecedentes biográficos justamente de él. Entonces, eso justamente en los datos personales. Posteriormente, ¿no?, respecto a la carrera de su interés. Y esto va a pasar siempre, como les decía, quien trae a consulta, quien trae a la orientación vocacional va a ser el progenitor. Entonces, mi papá piensa que yo puedo estudiar, no sé, una carrera militar. Piensa que yo puedo estudiar ingeniería en sistemas, informática, que puedo ser abogado, pero es lo que piensa el papá. ¿Tu mamá qué dice? No, mi mamá piensa que yo puedo ser, no sé, un economista, que puedo ser auditor. Mis hermanos piensan que puedo ser qué, mm, que puedo ser igual que ellos, que puedo estudiar medicina, porque mi hermano mayor es médico. Entonces él dice que yo igual ingrese a medicina. Ah, como profesionista, ¿en qué carrera yo me imagino en mi vida? Ah, entonces ahora decisión de él, solamente imaginación, porque es el interés ahorita que él está planificando.
No, yo quiero ser militar. Allá perfecto, ¿no? Y entonces él quiere ser militar. Ya tenemos ciertos parámetros. O tal vez mi papá no, él deja a mi elección. Mi mamá deja a mi elección. Mi hermana me va a apoyar a lo que yo quiera estudiar. Entonces lo único que él tiene es ser militar. Perfecto. Entonces se queda ahí. Este cuadro correspondiente justamente nos ayuda a ver si realmente hay inducción, injerencia por parte de los familiares. Esto es importante, porque si hay injerencia, entonces este adolescente no va a tener, como se dice, una madurez emocional. Más al contrario, está siendo condicionado. Por eso decíamos al principio, ¿no? Cuando nosotros trabajemos lo que es orientación vocacional, es importante también abordar y trabajar con los papás, orientarles a los progenitores y decirles que respeten la toma de decisiones, que al finalizar el programa es necesario que ellos acudan. No que se va a trabajar adecuadamente, pero que respeten justamente lo que él decida. El diagnóstico no lo vamos a dar nosotros, el diagnóstico lo va a dar el propio evaluado, a partir de sus parámetros y orientación que vamos a dar. ¿No? Entonces, al decir orientación, solamente vamos a orientar. No estamos diciendo vamos a generar o vamos a inducir que el estudiante tenga este tipo de profesión. ¿Vale? Muy bien. Antecedentes académicos. Entonces, es importante, ¿no? Preguntar, hasta este momento he repetido una vez el año escolar, o 2 veces he repetido el año escolar, o 3 veces, ¿no? Entonces, eso es importante también para ver, digamos, si ha habido alguna fractura académica o no en su conocimiento de historia de vida académica. ¿Listo? Las asignaturas que más recuerdo que de la secundaria son, ¿qué asignaturas eran? Matemáticas, lenguaje, cívica, historia. Entonces sabemos, ¿no? A partir de las asignaturas que él más recuerda, posiblemente son las que le llame la atención. Y muchos dicen, no, a mí me gustaba matemáticas, por eso yo quiero ser economista. Eso no define también, ¿no? Que si le gustaba matemáticas va a ser economista o administrador de empresas o ingeniero, ¿no? Pero necesitamos conocerlo. Por eso esta hojita de historia de vida de anamnesis te va a ayudar a conocer, a familiarizarte con el evaluado. ¿Ya? ¿Y por qué? Siempre, ¿no? ¿Por qué? Entonces, sí, porque me gustaba, yo era destacado, a mí la profesora siempre me felicitaba, entre otras cosas. Ya, la razón que ingresé a apoyo de orientación vocacional es ¿por qué? Entonces, igual, porque mi papá me ha solicitado o porque prácticamente no sé qué quiero estudiar. Incluso muchos adolescentes no entran a orientación vocacional. Ojo, no entran. En el colegio a veces hacen orientación vocacional, no en todos. Y les apoyan, tal vez les conducen para que sí o sí puedan trabajar justamente ese plan de vida que ellos tienen. Pero en algunos casos no reciben el apoyo vocacional. Más que todo, a veces sí o sí por el amigo, quieren acompañar al amigo, por la enamorada, o como les decía, por la parte económica, porque ellos tienen lo que llamamos, ¿cómo se llama esto? Una proyección condicionada, un plan de vida condicionado. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, no, cuando yo termine, no sé, mi carrera, voy a ser millonario, voy a tener 3 autos. Ah, claro, eso es lo que yo pienso, pero sabemos que se puede cumplir o no. Y eso va a pasar frecuentemente en nuestros adolescentes. Van a tener pensamientos condicionados. Van a decir, sí, yo voy a ser, no sé, el jefe de una empresa. Está bien que piense de esa manera, es su proyección, pero prácticamente será así o no. Entonces, por eso necesitamos conocer estas cuestionantes y esas preguntas. 3 asignaturas que más has disfrutado en la secundaria. Bueno, esta pruebita yo lo he sacado justamente de California y México, donde realmente, bueno, me han parecido bastante interesantes, ¿no? En esta anamnesis. Hay otras anamnesis, pero son más simples. Esta anamnesis me ha parecido adecuada para poder contextualizar. Ya, bueno, por eso vamos a encontrar preparatoria. Ya, ¿por qué? Entonces, mencionamos el por qué. Las 3 asignaturas que menos he disfrutado son, entonces, no sé, puede ser religión, educación física, entre otras. Las mejores calificaciones que he obtenido en las asignaturas fueron ¿de qué materias? Creo que se debe a el empeño que yo he dado o porque me he copiado. Bueno, que te diga pues el adolescente. Como estudiante mis fortalezas serán, como estudiante mis debilidades son. Eso de acuerdo a lo que es la parte académica. Ahora, de acuerdo al diagnóstico vocacional, durante mi trayectoria,
por la secundaria, las sugerencias en orientación vocacional que he recibido han sido, no sé, en el colegio me dijeron en la prueba que he realizado que estoy destacado más en el área social, en la parte química, medicina, y ojo, recuerden ustedes que a veces en los colegios dividen, ¿no? De esa manera, socioeconómico, químico, ingeniero químico, algo por el estilo, dividen en 3, 4 áreas más o menos. Entonces, eso debemos colocar, si es que siguen dividiendo de esa manera o no. Entonces, hay una serie de preguntas que sí o sí necesitamos llenarlas, ¿no? Explorando su identidad, siempre me gustó, ¿ya? Ubicación a los antecedentes de la profesión. Entonces, es necesario colocar esas preguntas para familiarizarnos con el estudiante. ¿Listo? Entonces, sí o sí, bueno, son varias hojitas que necesitamos incluso, bueno, adecuarlas, ¿no? Pero solamente son palabritas para poder contextualizar. Entonces, es nuestra entrevista y nuestra anamnesis vocacional. Así que, sugerencia, y sí, con carácter obligatorio necesitamos esa entrevista. Posteriormente, necesitamos otra pre-entrevista justamente para conocer rasgos y parámetros del estudiante. Esto es más cortito, ¿no? La encuesta preliminar de orientación vocacional y profesional. ¿Actualmente tienes ya decidida la carrera que vas a seguir? Sí, no, duda. Incluso aquí necesitamos colocar por qué. Menciona 3 carreras profesionales u ocupaciones que te gustaría seguir. Bueno, en orden de preferencia. Psicología, derecho, no sé, ingeniería tal vez. Ingeniería civil. ¿Actualmente piensas ya específicamente en una profesión o actividad determinada? Sí, no, ¿cuál? Entonces, él mismo te está respondiendo también a su demanda. ¿Estás decidido a seguirla? Completamente decidido, esto para ver justamente su dimensión de decisión. Solo inclinado a ella, solamente es el interés. O dudoso, prácticamente está confuso, no está decidido, y eso también te lleva a ¿qué? A inmadurez. Si ya tienes decidido una profesión o ocupación a seguir, ¿qué es lo que ha influenciado en tu decisión? Los padres, lo que les decía hace un momento, los amigos, tus necesidades económicas, porque te gusta, te sientes atraído, porque te ha ocurrido o porque te ha orientado tu tutor psicólogo, no sabes por qué, ¿ya? Al tomar tu decisión vocacional, consultas a tus padres, ellos te dan la libertad, tus padres te aconsejan insistentemente que estudies esa profesión. En caso afirmativo, ¿qué profesión? ¿Cuáles son los principales obstáculos que creas tener para la decisión vocacional? De salud, de índole económico, oposición de tus padres, indecisión personal, no hay obstáculo. ¿Piensas presentarte en alguna universidad, instituto o institución de Fuerzas Armadas o policiales? Sí, no, ¿cuál? Él te va a decir, ¿no? ¿Dónde quieres estudiar? En una universidad privada, universidad estatal, ya sea UMSA, UPEA, y infinidad, ¿no? De universidades justamente privadas, o en todo caso, lo que son instituciones de Fuerzas Armadas o policiales, ya sea colegio militar, escuela de sargentos, no sé, de pilotos, de la naval, entre otras, ¿no? O policiales, lo que es, bueno, para lo que eran clases y lo que es la ANAPOL. Él ya te dirá. Entonces, es una encuesta preliminar que te va a ayudar justamente a conocer esos factores. Ahora, esta pruebita sí ya tiene una puntuación. Estas pruebitas que hemos visto, ¿no? Lo que son estas técnicas, son entrevistas y el análisis es cualitativo. Como profesional, como facilitador y mentor en orientación vocacional, tú tienes que generar el análisis personal para darle una respuesta y producto a tu estudiante, a tu evaluado. Eso sí o sí es el conocimiento cualitativo personal. Ya un análisis sociocrítico de las preguntas que tú estás realizando. Ahora, nos vamos justamente a lo que es una entrevista de madurez emocional. A partir de esta entrevista de madurez emocional, entonces vamos a generar lo que es la autopercepción que él mismo tiene, si realmente se siente preparado o no. Vamos a agrandar un poquito esta diapositiva, digo, esta hojita. Como ustedes pueden ver, bueno, yo le he colocado, yo he puesto acá justamente los números, los puntajes. Ya esto para guiarnos justamente. Entonces es el cuestionario. Solamente, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Sí, podemos pasar al estudiante. No son muchas preguntas, solamente son 12 preguntas, pero él tiene que leer con mucha precisión.
Tengo información o sé cómo se desempeña una profesión en la carrera que me gusta, bastante, a medias, poco, ninguna. Entonces, tengo información, puede ser que el estudiante diga poco. Entonces, tendría que poner ahí la X, ¿no es cierto? Ya si pone ahí la X, el puntaje, ¿cuánto sería? 2. Para que se vea, cambiaremos. Ya, acá puso la X, ¿no? Tengo información, sé cómo se desempeña una profesión en la carrera que me gusta, poco, 2. Sé dónde estudiar la carrera que me gusta, igual poco, porque tal vez no tiene información. Entonces el puntaje también sería 2. No, ojo, aquí yo he puesto los puntajes, ya para facilitar, ¿no? Pero no tienen que estar los puntajes ahí. Siendo sincero, la elección de mi futura profesión está influenciada por la mayor o menor aceptación de grupo de amigos, puede ser ninguna. Entonces pongo, aquí el puntaje sería 4. Y aquí le vamos a poner al azar. 1, 3, 4, 2, esto al azar, para hacerlo de manera rápida. Ya. Entonces ya tengo los puntajes obtenidos, ¿no? Aquí en la prueba justamente de autopercepción vocacional. En este caso estamos viendo la madurez del estudiante. Ojo. A partir de este puntaje, de estos puntajes que ya tengo acá, voy a generar una sumatoria. ¿Cuánto sería mi sumatoria? A ver. 8, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25. Entonces el puntaje total que he obtenido en este cuestionario es 25. Ya, aquí están, ¿no? Los ítems, los puntajes que se tiene que tener. ¿No? Ojo, en algunos es 4 al principio y en otras solamente 1. No todas, digamos, bastante, no solamente todas van a representar 4. Eso tiene que tomar mucha atención, ¿no? No todas las bastante van a ser de puntaje 4. En algunos casos va a ser 1, 1, 1. Las dos primeras va a ser 4, 4 y las últimas va a ser 4, 4. Igual lo propio, ¿no? A medias, las primeras va a ser 3, las siguientes van a ser 2, 2, 2. Aquí están justamente los parámetros para poder calificar, las claves de calificación, por eso, ¿no? Dice clave de calificación. Yo tengo que basarme en esta autopercepción vocacional. Ya, luego genero una puntuación general, que es 25. Entonces, me voy justamente a mis baremos o categoría de autopercepción vocacional. Tengo 25. Entonces, 25, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en este rango, en este nivel. ¿Qué dice entonces? Que este estudiante tiene una autopercepción indefinida. Entonces todavía no tiene claro lo que realmente quiere estudiar, está en duda. Si estuviera en este rango, en autopercepción inadecuada, realmente estamos hablando de inmadurez emocional. Este estudiante necesita más apoyo, necesita tener primero consejería, más que orientación, necesita consejería. 1, para ver realmente lo que quiere, lo que hay que trabajar, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Proyecto de vida, toma de decisiones, autoconocimiento. Porque si no trabaja eso el estudiante, prácticamente se va a equivocar, incluso las pruebas que le vamos a hacer, va a ser como se dice, va a salir de manera errónea. Puede ser como se dice, algo condicionado. O sea, no necesariamente va a salir lo que él realmente quiere. En este caso, como ejemplo, él tiene una autopercepción indefinida. No sabe, está inestable. Pero si nos sale un puntaje de 36 a 48, porque su percentil sería 75, su puntaje de 36 a 48, este estudiante sí o sí realmente quiere, está preparado, le gusta, ¿no? No solamente desde la secundaria, desde hace mucho tiempo, y está preparado para estudiar lo que realmente él ha querido y lo que él ha decidido. Ya, entonces es la autopercepción muy adecuada, porque realmente quiere estudiar esa carrera. Por eso también tiene ese puntaje, ¿no? Como les digo, ¿no? Los puntajes en este caso es una escala. Ya él va a decir, por eso tiene que hablar con toda la sinceridad. Tampoco aquí estamos induciendo, son preguntas que él sí o sí se puede responder.
no son preguntas capciosas, como dicen algunos, no son preguntas de cocina intelectual, son preguntas relacionadas a sus capacidades y madurez emocional que él tiene. Ya, entonces, bueno, los ítems, la pregunta 1 y 2 está relacionado a la información de la carrera, la pregunta 3 y 4 al condicionamiento social, la pregunta 5 y 6 a la decisión influencia por los padres, la pregunta 7 y 8 al condicionamiento económico, la pregunta 9 y 10 a la indecisión vocacional, la pregunta 11 y 12 a los antecedentes académicos vocacionales. Ya, y bueno, podemos pasar los datos aquí o nos quedamos solamente en esa parte, porque ya tenemos el diagnóstico que queremos, ¿no? Él está, como se dice, con inestabilidad. Si tiene estabilidad, necesitamos, sí o sí, pasar tal vez al colega, ¿no? Bueno, en este caso sería, pues, que pasa a psicología para que defina algunas metas, para que complemente, ¿no? Esos vacíos emocionales que realmente pueda tener, será por la familia, por la parte social, porque todavía no está preparado. Y como pedagogo, digamos, tal vez no soy psicólogo, soy pedagogo, como pedagogo, sí o sí tengo que optar por esa parte, porque si yo continúo con la pruebita, no va a ser adecuado. Estoy más al contrario, y no estaría ayudando al estudiante, ¿no? Porque prácticamente no está con las decisiones completas. Él necesita tener más apoyo. Y eso también nos va a decir esta otra pruebita. Bueno, si yo quiero aplicarla, por eso les he puesto esta más sencilla. Si yo quiero aplicarle, digamos, algo más complejo y quiero ver realmente si tiene ese conflicto, pues entonces aplicaré esta otra pruebita, que sería el CIMAS. Ya, las capacidades psicológicas, ¿no? Si él realmente está adecuado en la madurez psicológica o no. Pero con lo que me ha dicho ya tengo más que suficiente para poder ayudar o dar el siguiente paso. ¿Listo? Hasta aquí. Esta prueba se entiende, está fácil. Algo que no hayan entendido, adelante, por favor. Volvemos a preguntar, ¿se ha entendido, no se ha entendido? Cristian, buenas noches. Yo tengo una consulta. No sé si Adelante, por favor. no estaba atenta. Me gustaría saber si en el cuadro donde están 4, 3, 2, X, 1, son números que ya están establecidos para los puntajes. Sí, esto yo lo he puesto para calificar de manera rápida como ejemplo. Esto no iría, ¿no? Ah, bien. Aquí está, justamente esta es la tabla de calificación. Aquí dice clave de calificación, como puede ver. Entonces aquí está. El ítem 1, bastante, es 4 y 4 y las siguientes son 1, 1. Ojo, es que a veces nos confundimos y pensamos que bastante va a ser todas 4, 4, 4. No es así. Por eso yo le puse aquí para poder guiarnos para el ejemplo. 4, 4, 1, 1. Esto no va a ir. Solamente nosotros imprimimos esta página y le damos a nuestro estudiante para que lo llene. A partir de esta respuesta, entonces, vamos a encontrar estos percentiles, ¿no? En puntaje de 36 a 48, el estudiante sí tiene madurez emocional, tiene una percepción adecuada para continuar lo que es el siguiente paso, ¿no? De entrar a lo que son las aptitudes y capacidades vocacionales. Si es que tiene una percepción indefinida, está todavía lábil, tiene inestabilidad, todavía no está preparado, necesita más orientación en esa área. Y si tiene una percepción inadecuada, porque su percentil es menos de 25, su puntaje es de 12 y 23, incluso puede ser menos, entonces tendríamos que esperar un tiempo más, hablar con los papás, ¿no? Y para que se prepare con más tiempo, porque si lo hace de manera imprevisa, puede ser que más adelante cambie de carrera, se entre, digamos, una carrera, no apruebe, se vaya a otra carrera, y así va a estar, como se dice, divagando en lo que son los ingresos a la universidad. Por eso se necesita justamente tomar esta pruebita al iniciar cualquier prueba de orientación vocacional. ¿Se entendió, compañera? Sí, Licen, gracias. Listo. Bueno, esto, bueno, con lo que decía la prueba de madurez emocional. Nos vamos a esta otra pruebita, que es ahora de habilidades. Denme un momentito, por favor.
Muy bien. Estas ya son pruebitas en Excel, pero bueno, también lo tenemos en formato digital. Esta pruebita es el inventario de hábitos de estudio. ¿Por qué es importante? Se llama esta pruebita el CAMS 85. Hay también el CAMS 83, que es para intereses profesionales. Esta pruebita del CAMS 85 es para inventario de hábitos de estudio. ¿Listo? Entonces, esta prueba ya está en Excel. Ya, bueno, no es muy difícil de aplicarla, está bien, las fórmulas están adecuadas, así que no hay ningún problema. Sabemos y vamos a encontrar infinidad de pruebitas de orientación vocacional ya digitalizadas en formato Excel. La forma de, bueno, ¿cuántos ítems consta? Consta de 5 ítems. ¿Cómo estudia usted? ¿Cómo hace usted sus tareas? ¿Cómo prepara sus exámenes? ¿Cómo escucha las clases? ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? ¿Ya? Entonces, bajo estos 5 ítems o 5 parámetros, nosotros vamos a valorar justamente sus hábitos de estudio. ¿Por qué es importante valorar estos hábitos? Para ver si nuestro estudiante tiene la capacidad, no tiene, como se dice, alteraciones incluso cognitivas, ¿no? Realmente está preparado, le gusta estudiar, tiene motivación, se encuentra preparado para dar una continuidad a lo que es esta parte, ¿no? De buscar su carrera profesional. Porque si tiene una inferencia, tiene una debilidad, en este caso sí llamaremos una debilidad, nuevamente les dije, en este caso no mandaríamos al psicólogo, mandaríamos al pedagogo para que él refuerce esas debilidades que él está encontrando justamente en alguno de estos 5 ítems. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, igual, necesitamos, bueno, tener la clave de corrección. A ver, les explico cómo. Siempre y nunca, ¿no? Es dicotómica, siempre y nunca, no es falso y verdadero, es siempre y nunca. Por ejemplo, la primera pregunta dice, leo todo lo que tengo. Leo todo lo que tengo que estudiar, subrayando los puntos más importantes, siempre o nunca. Entonces el estudiante ha colocado siempre, uno. ¿Ya? Y bueno, los demás, bueno, vamos a poner al azar. La sumatoria, en este caso, ¿cómo se va a sumar? Es por fórmulas, ¿ya? Aquí podemos decir, ¿no? Pero la sumatoria en siempre es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, puede ser 7. Pero en este caso, ¿qué nos dice algunas pruebitas? Algunas pruebas nos dice, tenemos que sumar tal vez el reactivo 1, 2, 3, 4, pero también tenemos que sumar el reactivo de nunca en el 6, el 7, el 8. En este caso, este reactivo, el 12, tendríamos que sumar nunca, y nunca aquí supuestamente sería 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el puntaje es 6. Por eso, acá nos da el puntaje, ¿no? Y esto por fórmulas. ¿Cómo estudia usted? Entonces, tiene un puntaje de 6. ¿Ya? Y de la misma manera, acá miren, ¿no? Por ejemplo, el reactivo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algunos van a decir, pero es 9 el puntaje en siempre. Pero según la sumatoria, como les decía, tendríamos que algunos no necesariamente tienen que ser siempre, tiene que sumarse también de nunca o de nunca, y nunca vale 0. Y en total la sumatoria de este reactivo me sale 6. ¿Listo? Eso según la clave de corrección que lo van a ver ustedes. Aquí está con fórmulas, así por eso directamente me sale estos resultados. Y el puntaje total de todo esto es el puntaje de 28. Entonces me voy a mi perfil. En mi perfil, bueno, este estudiante de 16 años, está en quinto de secundaria, presenta, ¿ya? ¿En cómo estudia usted? Tiene un puntaje, una categoría, en este caso, negativo. Necesitamos reforzar esto por parámetros, necesitamos reforzar estos aspectos. ¿Cómo hace usted su tarea? Tendencia positiva. Entonces, es un estudiante que cumple las tareas, que no se necesita presionar, entonces está, como se dice, por un parámetro adecuado. ¿Cómo prepara sus exámenes? Tiene un puntaje negativo, entonces tiene 4. Hay que reforzar, hay que enseñarle formas de estudio, hábitos de estudio, todo aquello. ¿Cómo escucha las clases? Tendencia positiva. Entonces, sabe escuchar, ¿no? Presenta atención sostenida y todo aquello, ¿no? Entonces, puntaje positivo. ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? Una tendencia negativa. Entonces, al acompañar sus momentos de estudio, tal vez empezamos por el refrigerio, por la alimentación, los materiales escolares, tiene todos sus cuadernos,
y algunos otros materiales accesorios que va a ayudar justamente a lo que es sus avances académicos en clases. A nivel general tiene un puntaje, como se dice, una tendencia positiva. Entonces, este estudiante sí está preparado, pero tiene algunas falencias negativas en algunos de activos que sí o sí se necesita reforzar. Es lo que nos va a decir justamente este perfil de hábitos de estudio. A partir de esta pruebita, ¿no? Algunos dirán es que no es tan preciso, ¿no? No es tan interesante. No, es bastante interesante y necesario. Necesario, ¿por qué? Porque gracias a esta prueba nosotros conocemos si este estudiante va a poder triunfar y va a poder generar, como se dice, el conocimiento adecuado en la universidad. Porque si tienes reactivos deficientes, no va a poder hacerlo de una manera adecuada, no va a tener una comprensión adecuada. Entonces, por eso sí o sí necesitamos aplicar esta pruebita, ¿no? Eso también le decía al licenciado. Esta prueba no es muy difícil, más al contrario, es muy útil para apoyar a nuestros estudiantes y decirle, ¿no? En todo caso a él, mire, estás fallando en esta parte. Necesitas utilizar hábitos de estudios. Necesitas, no sé, generar algunas técnicas para estudiar, fichas resúmenes, subrayar tus hojas, no sé, algunas técnicas para que pueda estudiar, ¿no? Y eso justamente la parte de pedagogía les pueden enseñar de una manera adecuada. Entonces, por eso esta pruebita de hábitos de estudio es necesaria, importante para poder trabajar con ellos. Este es justamente el cuestionario de inventario de hábitos de estudios denominado CASM 85. Y el CASM 83 es de intereses profesionales, que eso ya lo veríamos más adelante. Muy bien. Hasta aquí, ¿se ha entendido esta pruebita o hay alguna duda? Adelante, por favor. Ya. Bueno, no hay preguntas, no hay respuestas, estimados colegas. Muy bien, entonces, hasta esta parte, lo que hemos, bueno, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, necesitamos sí o sí conocer aspectos de proyecto de vida de nuestro estudiante. ¿Para qué? Para conocer hasta dónde quiere llegar, qué aspectos quiere encontrar en su vida profesional, si realmente hay aspiraciones o no. Si este estudiante no tiene un proyecto de vida, en pocas palabras estamos hablando que no hay decisiones y hay inmadurez emocional. Entonces es un estudiante que no está preparado para dar un siguiente paso y necesita, como se dice, consejería para dar el siguiente paso. Otro punto que es importante, necesitamos utilizar lo que es la entrevista en orientación vocacional como herramienta, ¿no? En este caso como técnicas. Una técnica es la entrevista en orientación vocacional, utilizar la anamnesis de orientación vocacional y una entrevista semi-estructurada. Hemos visto distintas preguntas que son importantes. Entre ellas incluso estaba, ¿no? ¿Y qué carrera quieres estudiar? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto gana esa persona? ¿Tiene una buena remuneración económica? Él va a decir sí o no. ¿Conoces profesionales en esa carrera? Está justamente en la entrevista semiestructurada. Otra pregunta que te dice es, ¿dónde se estudia esa carrera? ¿Conoces esa universidad? Entonces, él, si es que conoce, entonces está preparado, sabe, y a partir de las respuestas que te dé, tú ya te estás interiorizando en que este estudiante realmente tiene motivación por esa carrera. Incluso puede ser que en esta entrevista tú ya conozcas lo que él quiere estudiar, pero lastimosamente, por eso les digo, ¿no? Ahí nos juega una parte sucia las pruebas psicológicas o las pruebas de orientación vocacional, que tal vez no salga esa carrera, salga otra carrera. Pero él va a decir, pero yo quiero estudiar esta otra cosa, mire, yo tengo un conocimiento, yo quiero ser, no sé, topógrafo, yo quiero estudiar ¿cómo se llama? Universidad militar, en la EMI, pero hay también en la UNSA, sí, pero yo quiero estudiar en la EMI. Si yo sé qué hace, se estudia, es una carrera técnica, se estudia 3 años. Entonces él tiene bastante conocimiento de esa carrera, pero en la pruebita de orientación vocacional, de aptitud vocacional, o de intereses profesionales, puede ser que salga justamente topografía o las ramas afines, pero en lo que es aptitud vocacional puede ser que no salga. Ojo, por eso justamente, ¿y qué te va a ayudar más que la otra pruebita, lo que te salga las pruebas directas? Te va a ayudar justamente lo que es la entrevista y la anamnesis vocacional. ¿Mm? Algo, ¿no? Que sí o sí necesitamos prepararnos y
ser muy éticos en esta parte de preparación. Y bueno, como hemos visto entonces, necesitamos posteriormente encontrar también lo que es el grado de madurez, el coeficiente emocional. Entonces, el coeficiente emocional, nosotros vemos que esta persona puede ser que tenga ya algo definido en parte, ¿no? de sus estudios, o puede ser que no tenga. Si no tiene, necesita una consejería y resolver esos problemas que él estaría presentando. Y si no, entonces, muy bien, adelante y que dé el siguiente paso. Y más al contrario, apoyarlo y decirle, está muy bien, tienes una buena proyección. Y si estás tomando una decisión adelante, no puedes retroceder atrás, porque incluso para toma de decisiones, que tampoco quiero adelantarme, tal vez lo vean más adelante en lo que es profesiografía, entonces les van a explicar en qué consiste la toma de decisiones, cómo se trabaja la toma de decisiones, dinámicas, actividades que tienen que realizar en toma de decisiones. ¿Mm? Y lo que es el autoconocimiento, realmente tiene que estar preparado, conocerse realmente, en sí, ver su autoestima, que no esté fracturada la autoestima, que no se siente el patito feo, más al contrario, que se sienta una persona competitiva para poder trabajar de una manera adecuada. ¿Mm? Muy bien, estimados colegas. Entonces, hasta aquí es la clase del día de hoy. El siguiente domingo nos veríamos a la misma hora y estaríamos entrando ya a algunas otras preguntas específicas. Yo voy a subir este material a lo que es la plataforma, y si es que, bueno, voy a dar las consignas también, ustedes tienen que aplicar las pruebitas que yo les voy a decir y tenerlo listo para poder calificar el siguiente domingo, ¿no? Vamos a ir paso a paso calificando las pruebitas, ¿ya? Esta primera parte, bueno, es parte introductoria, pero es necesario, porque no solamente es aplicar las pruebas por aplicar. Como hemos dicho, si aplicamos una prueba no va a ser determinante, es como una radiografía. Necesitamos otros estudios más para tener tal vez un diagnóstico oportuno. ¿Listo? Muy bien, estimados colegas. Si no hay ninguna consulta, duda más, quedaríamos aquí. Les pregunto, ¿hay alguna duda, consulta antes de terminar? Adelante, por favor. Ninguna. Bueno, Sí, adelante, por favor. sí, bueno, yo una vez más quiero agradecer la información y la capacitación que hoy hemos tenido. Le comento que yo soy parte de una organización y justo nosotros ya estamos haciendo orientación vocacional y lo estamos haciendo entre psicólogos, cientistas en educación y estudiantes de ciencias de la educación. Y me alegra mucho escucharlo porque precisamente hemos hecho una planificación la anterior semana y exactamente lo que se ha sugerido es lo que usted nos ha dicho ahora en cuanto a tomar como base proyectos de vida y otros elementos más que hacen a la vocación, a la ocupación, y etcétera, ¿no? Entonces, muy agradecido. Vamos a aplicar también una prueba, no estoy seguro cuál. Ya el día miércoles tenemos ya convenio con varios directores de unidades educativas y le voy a comentar el próximo domingo a ver cómo nos fue, ¿ya? Si me permite la gente que está en el grupo también, para de repente, más allá de solamente académica la clase, poder también ver algunos aspectos que son más prácticos y de experiencia. Y si alguno se quiere sumar, bienvenido. Soy parte del CEJUPA. Estamos en la ciudad del Alto y estamos empezando, bueno, ya hemos empezado con 3 unidades educativas y continuamos miércoles, jueves y viernes en otra unidad educativa. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Qué bueno, qué gusto que, bueno, vaya por esa parte, ¿no? Le deseo mucho éxitos, colega. Bueno, muchas gracias y compartimos la siguiente clase, su experiencia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta el siguiente domingo. Hasta luego. Muchas gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Hasta luego, licenciado.